Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo mundo de historias fascinantes. Y me emociona muchísimo darles la bienvenida una vez más a este espacio donde exploramos todo lo que amamos del universo de las series. Hoy, vamos a cambiar un poco de ritmo y nos adentraremos en un fenómeno que ha conquistado pantallas y corazones alrededor del mundo, las series turcas, pero no cualquiera, las de formato corto, esas que te enganchan en solo 12 episodios. Sí, lo escucharon bien, esas joyas que nos dejan con ganas de más pero que nos regalan historias intensas y compactas. Si son como yo, que siempre andan buscando la próxima serie que les quite el sueño, pero sin comprometerse a 100 capítulos, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar el secreto detrás de su éxito, que las hace tan especiales y por qué se han convertido en la opción ideal para maratonear en un fin de semana. Así que, si ya están listos para descubrir este universo, los invito a que se queden conmigo hasta el final. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejar un comentario al final, me encanta leerlos. Ahora sí, pongámonos cómodos y que comience la magia de las series turcas cortas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible que una serie de solo 12 episodios logre engancharnos tanto como una de 50 o más? Pues, mis amigos, la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Y aquí, juntos, vamos a descubrir esos ingredientes secretos que hacen de estas producciones algo tan adictivo. Para empezar, tenemos que hablar de la narrativa. Estas series no tienen tiempo que perder. Desde el primer minuto, nos meten de lleno en el drama, en el conflicto principal, sin rodeos ni largas introducciones que se dilatan por capítulos y capítulos. Van directas al grano. Esto significa que cada escena, cada diálogo, cada gesto tiene un propósito. No hay relleno. Todo está cuidadosamente medido para avanzar la historia de manera eficiente y mantenernos en vilo. Y esto, seamos sinceros, es algo que a muchos nos encanta. No hay nada peor que una serie que se estanca, que repite lo mismo una y otra vez. Las series turcas cortas, en cambio, son como una montaña rusa, un sube y baja constante de emociones que te mantiene pegado a la pantalla. Otro punto clave es la intensidad emocional. Las historias que nos cuentan estas series están cargadas de drama, de pasiones desbordadas, de conflictos familiares y amorosos que nos llegan al corazón. No temen explorar las emociones más profundas y complejas de los personajes, y lo hacen de una manera tan auténtica y conmovedora que es imposible no empatizar con ellos. Ya sea que estemos viendo un amor prohibido, una venganza épica o una lucha por la justicia, estas series nos hacen sentir, nos hacen vibrar, nos hacen reír y llorar. Y eso, amigos míos, es el sello de una buena historia. A esto le sumamos la calidad de la producción. No porque sean series cortas, significa que sean de menor calidad. Todo lo contrario. Estas producciones invierten en escenarios impresionantes, vestuarios impecables, y una fotografía que te transporta directamente a Turquía. Desde las calles de Estambul hasta las playas del Mediterráneo, cada escena está cuidada al detalle para crear una atmósfera cautivadora que nos sumerge por completo en la historia. Además, estas series aprovechan al máximo el tiempo que tienen para desarrollar personajes multidimensionales. En solo 12 episodios, logran que nos encariñemos con los protagonistas, que entendamos sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Y lo hacen sin caer en estereotipos, presentándonos personajes complejos que evolucionan a lo largo de la historia. Esto hace que la conexión que sentimos con ellos sea mucho más fuerte, que nos importen de verdad y que nos preocupemos por su destino. Y ni hablar de las actuaciones. Los actores y actrices turcos son verdaderamente talentosos. Transmiten las emociones de sus personajes con una intensidad y una naturalidad que nos dejan sin aliento. Desde una mirada cargada de dolor hasta una sonrisa radiante de felicidad, cada gesto, cada palabra, cada matiz está interpretado con una maestría que nos hace creer que estamos viendo personas reales, no simples personajes de ficción. Ahora, hablemos de los temas que suelen abordar estas series. Si bien el romance es un ingrediente casi obligatorio, no se limitan a él. También exploran temas como la amistad, la familia, la traición, la ambición, la justicia, la lealtad, el honor y la búsqueda de la identidad. Temas universales que resuenan en todas las culturas y que nos permiten conectar con las historias a un nivel más profundo. Y lo hacen a través de una mirada que a menudo es crítica con la sociedad,
exponiendo las injusticias, las desigualdades y los prejuicios que existen en ella. Esto hace que las series turcas cortas sean algo más que un simple entretenimiento. Nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar nuestras propias creencias y a empatizar con las experiencias de otras personas. ¿Y qué hay del formato corto en sí? Pues bien, esta es otra de las claves de su éxito. En una época en la que el tiempo es oro, estas series nos ofrecen una alternativa ideal para disfrutar de una buena historia sin tener que comprometernos a ver cientos de episodios. Son perfectas para maratonear en un fin de semana o para ver un par de capítulos después del trabajo. La corta duración también hace que sean mucho más accesibles. No nos sentimos abrumados por la cantidad de capítulos que nos quedan por ver y, por lo tanto, es más fácil que nos animemos a darle una oportunidad. Y una vez que empezamos, es casi imposible parar. Las series turcas cortas son tan adictivas que nos dejan con ganas de más, aunque sepamos que no habrá una segunda temporada. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo. A diferencia de las series occidentales que a veces tienden a tomarse su tiempo para desarrollar la trama, las series turcas cortas van a toda velocidad. Cada episodio está lleno de acontecimientos, de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes. Esto hace que no haya lugar para el aburrimiento, que estemos constantemente al borde del asiento, preguntándonos qué pasará a continuación. Y este ritmo frenético, esta montaña rusa de emociones, es lo que nos engancha y nos hace querer ver un capítulo tras otro. Además, el hecho de que sean solo 12 episodios permite que la historia se desarrolle de manera mucho más concisa y efectiva. No hay espacio para tramas secundarias que desvíen la atención de lo principal ni para personajes que no aporten nada a la historia. Todo está enfocado en el conflicto central y en el desarrollo de los personajes principales. Por otro lado, la música juega un papel fundamental en estas series. Las bandas sonoras son cuidadosamente seleccionadas para crear la atmósfera adecuada y para intensificar las emociones que sentimos. Desde melodías melancólicas que acompañan a los momentos más tristes hasta ritmos vibrantes que nos hacen sentir la adrenalina, la música es una parte integral de la experiencia. Y esto, junto con la fotografía y los escenarios, crea una experiencia audiovisual completa que nos transporta por completo al mundo de la serie. Y no podemos olvidarnos del factor sorpresa. Las series turcas cortas a menudo nos sorprenden con giros inesperados, con revelaciones que cambian por completo nuestra perspectiva sobre la historia y los personajes. No hay nada predecible. Siempre hay un elemento de sorpresa que nos mantiene enganchados y que nos hace querer descubrir qué pasará a continuación. Y este factor sorpresa es uno de los principales motivos por los que estas series son tan adictivas. Ahora bien, ¿qué tipo de series cortas podemos encontrar en el mundo turco? Pues hay una gran variedad de géneros. Desde dramas románticos hasta thrillers de acción, pasando por historias de época y comedias ligeras. Hay algo para todos los gustos. Y esto hace que estas series sean mucho más atractivas para un público amplio. Ya sea que te guste el drama, la comedia, el misterio o la acción, seguro que encuentras alguna serie turca corta que te enganche. Y este es otro de los secretos de su éxito, su diversidad. No se limitan a un solo género, sino que exploran una amplia gama de temas y estilos. Y así, siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Y, por supuesto, el boca a boca. Si algo se ha vuelto viral en el mundo de las series es la recomendación. Las personas hablan de lo que les ha gustado y eso, inevitablemente, genera curiosidad. Las series turcas cortas se han ganado un lugar en la conversación y eso ha atraído a muchos espectadores que han terminado enganchados a estas producciones. Por último, y no menos importante, hay que hablar del factor cultural. Las series turcas nos permiten conocer de primera mano una cultura diferente, unas costumbres distintas a las nuestras. Nos acercan a su historia, a sus tradiciones, a sus valores. Y esto las hace aún más interesantes y enriquecedoras. A través de estas series, podemos viajar a Turquía sin movernos del sofá, podemos aprender sobre su sociedad, su gente, su gastronomía. Y esta ventana a otra cultura es uno de los grandes atractivos de estas producciones. Así que, como ven, el éxito de las series turcas cortas no es una casualidad. Es el resultado de una combinación de factores que las hacen irresistibles, una narrativa concisa y eficiente,
personajes complejos y multidimensionales, una alta calidad de producción, una intensidad emocional que nos llega al corazón, una variedad de géneros, un formato ideal para la época actual, un ritmo frenético y un factor cultural que nos enriquece. Y todo esto, en solo 12 episodios. Es como un concentrado de buen cine, como un postre delicioso que nos deja con ganas de más. En resumen, hemos descubierto por qué estas series de 12 episodios son tan cautivadoras. Vimos que su éxito radica en una combinación perfecta de narrativa rápida y eficaz, personajes entrañables y complejos, producciones de calidad que nos transportan, emociones intensas que nos hacen vibrar, un formato perfecto para nuestro ritmo de vida actual y un toque cultural que nos abre una ventana a otro mundo. Las series turcas cortas no son solo un pasatiempo, son una experiencia completa que nos engancha, nos emociona y nos hace reflexionar. Son el ejemplo perfecto de que menos puede ser más, de que no es necesario tener cientos de capítulos para contar una buena historia. Con 12 episodios bien contados, bien actuados y bien producidos, es más que suficiente para dejarnos marcados y con ganas de más. Y, lo más importante, nos demuestran que el buen contenido no conoce fronteras ni formatos, y que la pasión por contar historias es una fuerza imparable que nos conecta a todos. Y ahora, llegamos al final de este viaje por el universo de las series turcas cortas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar los secretos de su éxito. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas cortas favoritas, así que no duden en dejarme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si les gustó este vídeo y si les gustaría que exploráramos más este tipo de contenido. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de las series. Recuerden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna novedad, darle un buen me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos seriéfilos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios, que me encanta leerlos. Hasta la próxima, mis seriéfilos. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.